Buenas tardes, bienvenido. Mi nombre es Jimena Márquez y hoy voy a estar con ustedes para abordar el tema de los procesos de restricción de la capacidad. Ustedes saben que las personas con discapacidad han luchado a través de la historia por el reconocimiento de sus derechos y en contra de la discriminación en todos los ámbitos de su vida. Hoy, gracias a la recepción del modelo social de los derechos humanos de las personas con discapacidad en los distintos ordenamientos normativos, tanto internacionales como en nuestro país, se está promoviendo un cambio global por el reconocimiento de sus derechos en igualdad de condiciones. Pero esto no siempre fue así. La manera en que el derecho y la sociedad han ido concibiendo y abordando la discapacidad ha ido cambiando a través del tiempo y de las distintas culturas. Muy brevemente, para entender un poco el espíritu que impregna la actual legislación, recordemos que en la antigüedad clásica regía el modelo de prescindencia. Este modelo consideraba que las personas con discapacidad eran una carga para la sociedad. Se suponía inconveniente el crecimiento y desarrollo de niños y niñas con discapacidad, y también se consideraba que la discapacidad tenía un origen religioso, porque era el resultado del pecado cometido por los padres. Por eso, eran vidas que no merecían ser vividas y eran sometidas a prácticas eugenésicas como los infanticidios. Más adelante, durante la modernidad, se instaló el modelo médico rehabilitador de la discapacidad, que ponía el foco en el abordaje médico, en rehabilitar a la persona con discapacidad para normalizarla, en la medicalización, institucionalización y en el aislamiento. Finalmente, hacia fines de 1960, empezó a gestarse un cambio de paradigma, que es lo que hoy conocemos como el modelo social de derechos humanos. Este modelo plantea la discapacidad como la interacción entre barreras sociales y un diagnóstico médico. Este cambio fue muy positivo porque dejó de ponerse el foco en la necesidad de tratar y rehabilitar a las personas con discapacidad como un modo de acercamiento o de inclusión en los modelos de normalidad, sino que se empezó a cuestionar lo que es normal o anormal y se reconoció que lo único normal en toda la sociedad es la diversidad. Este modelo sostiene, como dijimos recién, que la discapacidad no tiene origen en las limitaciones o en las diversidades funcionales o cognitivas de la persona, sino que es el resultado de la interacción entre el diagnóstico médico, entre la discapacidad, con las barreras estructurales, culturales, arquitectónicas o actitudinales. Por lo tanto, se pone el acento en la necesidad de modificar las prácticas y las actitudes sociales para reconocer la autonomía, la capacidad y la exigibilidad de los derechos de las personas con discapacidad. Ahora bien, el Código Civil y Comercial recepta este paradigma del modelo social en materia de personas con capacidad restringida en razón de sus padecimientos mentales, ajustando las normas a los nuevos conceptos que ya habían sido plasmados por la Ley Especial de Salud Mental, la Ley número 26657, que fue con la cual se operó el verdadero cambio de paradigma. El Código Civil Comercial también ajusta sus normas a la Constitución Nacional y a los tratados de derechos humanos, que son los que establecen las directivas en la materia. Esta ley de salud mental, la que dijimos recién, la ley 26657, es la que provocó el cambio del modelo tutelar de incapacitación que contenía el Código Civil de Vélez, que como dijimos procuraba la protección y la contención de las personas con discapacidades mentales o cognitivas, partía del prejuicio de la peligrosidad y se muta hacia el modelo social, que tiene como eje fundamental el respeto de la dignidad de las personas con discapacidad por razones mentales o cognitivas, y propone la desinstitucionalización, la dignidad de riesgo, el respeto al derecho a participar y a la mayor autonomía residual posible. Entonces, como tenemos una ley especial que regula la materia, en los fundamentos del Código Civil y Comercial, en el anteproyecto, se explica que este solo establece reglas generales que deben observarse en toda decisión que limite la capacidad de ejercicio de una persona, y todo lo demás debe ser abordado por la ley especial. Bueno, como dijimos, el Código Civil y Comercial contiene, como novedad, una serie de reglas generales en la materia.
Estas reglas, el Código de Vélez no reconocen ningún antecedente, pero es una consecuencia de la recepción por parte del nuevo Código del modelo social de derechos humanos. En esa línea, la persona con discapacidad debe ser tratada con igual dignidad y valor que las demás, y el Estado tiene la obligación de conferirles la titularidad de todos sus derechos y la capacidad plena de ejercerlos por sí mismo. Entonces, las reglas que apuntan a reemplazar el modelo de sustitución en la toma de decisiones que requiere el Código de Vélez por un modelo de apoyo en la toma de decisiones. Se integra el sujeto, se le reconoce subjetividad estructurada en base a un sistema de protección que se da en la inclusión. Se parte de la base de que según el modelo social de los derechos humanos, todas las personas gozan de capacidad jurídica en igualdad de condiciones, por lo que el derecho debe brindar a la persona los apoyos que necesite para ejercerla. En el Código de Vélez no había ninguna norma similar. La introducción de estas directivas constituye una armonización del derecho interno con los tratados internacionales de derechos humanos. En especial tenemos el artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el artículo 3 de la Ley de Salud Mental número 26657. Además, refleja la evolución de las normas en la materia, adoptando un enfoque más humanizado. Bueno, estas reglas generales fueron resaltadas en el artículo 31 del Código Civil y Comercial, que dice que la restricción al ejercicio de la capacidad jurídica se rige por las siguientes reglas. La capacidad de ejercicio de la persona se presume, aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial. Las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona. La intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el proceso judicial. La persona tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión. La persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada, que debe ser proporcionada por el Estado si carece de medios. Y deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y de las libertades. Bueno, vamos a ver la primera de estas reglas, que es la presunción de la capacidad. Esta presunción opera como una garantía para asegurar que la persona pueda ejercer sus derechos sin ninguna otra limitación que la que surja de las condiciones expresamente previstas por la ley para la restricción. La capacidad es la regla. La restricción es la excepción. Esta presunción rige cualquiera que fueran las características de la persona con discapacidad y su diagnóstico médico, incluso aunque la persona se encuentre internada en un establecimiento de salud. Eso porque los requisitos que habilitan la internación de una persona y los que autorizan a restringir su capacidad no son los mismos ni tienen relación causal. Una persona internada, si no tiene sentencia que restrinja su capacidad, es plenamente capaz, mientras que una persona no internada puede tener una sentencia con restricción de su capacidad sin que eso implique que deba ser internada. En relación a la segunda regla, que está prevista en el inciso B, que es el carácter excepcional de las restricciones, ¿esto por qué? Porque importan una grave afectación al ejercicio de los derechos fundamentales. Entonces, solo se puede restringir la capacidad en el marco de un proceso judicial y desde un criterio estricto. Por lo tanto, deben prevalecer todas las medidas alternativas que resulten menos gravosas, la menor restricción posible a la capacidad de ejercicio de los derechos. Y si se imponen restricciones, siempre deben ser, y únicamente deben ser, en beneficio de la persona. Deben ser tendientes a promover su respeto, su autonomía y la protección de sus derechos. La excepción a esta regla es la del pródigo, en donde la restricción es para proteger el interés familiar. Después tenemos la tercera regla, que es el carácter interdisciplinario de la intervención estatal. Esta regla lo que busca es tratar de incluir los conocimientos de otras ciencias distintas a la medicina. Es una consecuencia del concepto de salud mental que está contemplado en el artículo 3 de la Ley 26657,
que hable de un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Es decir, determinado por la intersección de distintos componentes de diversa índole. Se intenta moderar la hegemonía médico-psiquiátrica y se introduce una visión interdisciplinaria de la persona desde su ámbito de interacción social. Esto como consecuencia de la incorporación del modelo social que venimos analizando, que considera que las causas que dan origen a la discapacidad no son solo científicas, sino que son sociales. Recordemos que según este modelo, la discapacidad no se genera por el diagnóstico médico en sí, sino por la interacción de este diagnóstico con las barreras físicas, sociales, arquitectónicas, actitudinales que impiden el goce pleno y efectivo de los derechos. Esta regla procura asegurar un enfoque integral de la salud mental a través del abordaje de disciplinas como la psicología, el trabajo social y la bioética. Se requiere el aporte conjunto de distintas disciplinas para obtener una mirada integral sobre una misma problemática. La Ley de Salud Mental, en su artículo 8 y 9, establece que la atención de la salud mental debe estar a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales técnicos y otros trabajadores capacitados fuera del ámbito de internación hospitalario y en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial. También supone el abordaje interdisciplinario de las adicciones. Después tenemos la regla del derecho a la información, comunicación y no discriminación. Esta regla procura garantizar que las personas con discapacidad no sean restringidas en su capacidad en razón de la existencia de barreras de comunicación que impiden el ejercicio pleno de su autonomía y de su autodeterminación. Es por eso que el Código Civil y Comercial se ocupa especialmente de asegurar el derecho de las personas con discapacidad a recibir información a través de los medios y tecnologías que sean las adecuadas en función de sus necesidades y que le permitan la mayor comprensión posible. Debe interpretarse la comunicación en sentido amplio, incluyendo el lenguaje, visualización de textos, braille, en definitiva cualquier sistema que resulte el adecuado para la comprensión de la persona con discapacidad. Una consecuencia de este principio es la eliminación de la incapacidad de las personas con sordomudez que no se sepan dar a entender por escrito. Ahora, estas personas pueden contar con un intérprete o con cualquier medida para que puedan expresar su voluntad. Esta regla también es complementaria del artículo 35, que exige en la entrevista personal que el juez debe mantener con el interesado adoptando todos los ajustes razonables del procedimiento y garantizar las condiciones de accesibilidad. Luego tenemos la regla relacionada con el derecho de la persona con discapacidad a ser parte en el proceso. La persona interesada tiene derecho a participar personalmente en el proceso con asistencia letrada y debe respetarse la garantía del debido proceso, así como todas las demás, para que ejerza su derecho en igualdad de condiciones. Finalmente, tenemos la regla de la menor restricción posible. La prioridad a las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y las libertades. Esta regla es una derivación del carácter excepcional que tiene la restricción de la capacidad e implica proteger y potenciar la autonomía residual de la persona para el ejercicio de sus derechos. Por eso, siempre que sea posible, debe recurrirse a las alternativas terapéuticas que resulten menos restrictivas y que mejor promuevan la integración social, familiar y laboral. Bueno, ahora vamos a ingresar a lo que es el proceso de limitación de la capacidad, el régimen que está establecido en el Código Civil y Comercial. Bueno, en primer lugar, vamos a ver que el Código contiene varias disposiciones que son de naturaleza procesal, como son aquellas relacionadas a los legitimados, las medidas cautelares, las directivas al juez, como la entrevista personal, el principio de inmediatez y el procedimiento para el cese de la incapacidad o las restricciones a la capacidad. No vamos a ingresar a analizar lo referido a la constitucionalidad de estas normas procesales dentro de un código de fondo. Recordemos que el dictado de las normas procesales es una facultad conservada por las provincias y no delegada de la nación. No vamos a tocar ese tema para no salirnos de la extensión material de esta charla, sino que nos vamos a limitar a decir que de momento la regulación de los procesos de restricción de la capacidad o declaración de incapacidad debe complementarse con los dispuestos en las legislaciones procesales provinciales.
Por lo tanto, estas normas deben ser articuladas con las disposiciones contenidas en el caso de Córdoba en el Código Procesal Civil y Comercial en el artículo 830 y los siguientes, que están referidas a los actos de jurisdicción voluntaria de incapacidad y de inhabilitación.